contraste y controversia. Este es un juego, la política venezolana, el juego por el poder, que tiene unos elementos, claro, noticiosos, muchos micrófonos, pero por debajo van ocurriendo muchas cosas que la gente poco sabe y a veces uno trata de contarlas para que lo que usted se forme como juicio tenga la mayor cantidad de elementos. Fíjense ustedes que hubo unas reuniones, después de Oslo, hubo unas reuniones importantes en el Vaticano, hubo dos. Una primera con Parolini, nuestro querido Baltasar Porras. Me dijo un personaje que en una estuvo el Papa, en otro no tengo certeza si estuvo o no. Sí colocó el Papa un Twitter, él mismo, diciendo que en el caso de Venezuela había que evitar la violencia, porque como se habla de golpes de Estado, de quiebre de la institución armada y de la intervención extranjera, pues el Papa dijo, no, por Dios, no. En esa reunión, Helio Brands le dice a la jefatura eclesiástica que no está planteado, lo dice clarito, no está planteada la intervención militar en Venezuela. Él se lo dice, como para calmar esa duda, ese miedo que haya una guerra, una cosa, esa situación. Un tiempo después, una semana después, unos días, saliendo de Oslo, Martínez Mótola y Stalin González se reúnen con Parolini para hablar de la situación. De manera que el Vaticano, que tiene una fuerza moral muy importante en Venezuela, la Iglesia es un factor decisivo, también está actuando sobre lo que ocurre. Y esto es clave. Esto es clave porque en Oslo, a pesar de que hay los más radicales culpan a la negociación de todos los muertos, toda la crisis, todo lo malo que ocurrió en Venezuela, se fueron avanzando en algunas cosas. Primero, en las primeras reuniones hubo mucho del todo o nada. Bueno, yo quiero elecciones, yo no quiero elecciones. Y poco a poco se fue decantando las cosas con una metodología que plantearon los noruegos y ya hay 7 puntos. Se organizó la discusión en 7 puntos y se separó el tema del CNE como un punto fundamental. Ya hoy, cambiemos como dijimos, y el propio gobierno y otros actores han comenzado a señalar que dado al planteamiento de las elecciones parlamentarias, tendría que necesariamente haber cambios en el CNE. Entonces, bueno, todo indica que en vez de discutir todo un solo golpe y lograr la elección mañana pasado, no, se va a ir desglosando y puede ser que eso sea la solución, que tengamos una salida por la vía y que se van resolviendo las cosas donde hay acuerdo y no las diferencias. Eso es importante. Ahora, también vuelvo a plantear el tema, ¿hasta qué punto realmente hoy el gobierno de Nicolás Maduro tiene necesidad de hacer concesiones serias en una mesa de negociación? Si el gobierno sabe, por ejemplo, que la foto de Tibisay Lucena espanta al electorado opositor, ¿por qué quitarla? Por ejemplo, ¿bajo qué premisa? ¿Está en condiciones realmente la oposición de lograr un nuevo CNE distinto hoy? ¿Eso es posible? Pero al gobierno le interesa que le quiten las sanciones. Ajá. El gobierno no puede quedarse esperando a que se canse Guaidó, que la oposición se divida. Entonces, ¿gana para qué? Si el país va a salir trancado, sin posibilidad de desarrollo, sin resolver los problemas de luz y de la gente. Eso implica que el gobierno haga concesiones serias, pero también implica que la oposición haga concesiones. O sea, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la oposición en concesiones y hasta dónde está dispuesto el gobierno? ¿Y quién tiene mayor consenso interno para hacer concesiones? ¿El gobierno o la oposición? Pero yo creo que en el gobierno habría más consenso para hacer algunas concesiones. Porque la situación, mira, el cuadro de la crisis es tan apremiante, tan grave, que obliga de alguna manera a las concesiones o a un manejo, digamos, más flexible por parte del gobierno, más que la oposición. La oposición reclama sus planteamientos, insiste en ellos, lo reafirma, pero el gobierno el que está afectado, ¿no?, directamente por los alcances de la crisis. Más allá de que políticamente, digamos, desde el punto de vista del manejo oposición-gobierno, puede haber tomado un aire después de lo ocurrido en los últimos meses, sobre todo después del 30 de abril, ¿no?, con el fracaso de esta acción. Pero lo importante a destacar es que el gobierno está obligado porque además está el tema de las sanciones. Que hay una cosa importante que yo creo que es bueno subrayar. El gobierno, claro, es el discurso de la guerra económica. Dice, bueno, las sanciones son responsables de la crisis. Hay una media verdad, ¿no? Las sanciones no crean los problemas ya existían, pero el efecto de las sanciones agrava. Como decía Broadfield, que fue embajador en Venezuela, las sanciones no son para generar problemas, sino para, en un momento determinado, complicar las soluciones a ese problema. Entonces, en ese sentido, las sanciones sí tienen un efecto cada vez más grave. Siempre y cuando generen inestabilidad social o generen, digamos, revuelta social, pero si no la generan,
Fíjate, ahí está Bueno, Cuba, por ejemplo. no, está bien, pero significan sanciones. un manejo muy difícil, por ejemplo, en el mercado petrolero, porque tampoco las sanciones son sanciones directas, es decir, que yo aplico esta sanción, eso tiene un efecto, pero el efecto colateral, en términos de confianza, y los efectos que tiene es mayor. Es decir, si puede ser una sanción que prohíba a un banco operaciones, no a los otros bancos, pero los otros bancos dicen, nosotros corremos el riesgo que también nos sancionen. Y entonces, en un cuadro como el que vive Venezuela internacionalmente, que es el país con el más alto nivel de desconfianza en América Latina y uno de los más altos niveles de desconfianza en el mundo, esas sanciones tienen un efecto colateral que es verdaderamente sensible. Ahora, al gobierno le interesa que le quiten las sanciones, porque dentro de ellos, y lo hemos venido señalando semana a semana en este programa, Contrato y Controversia, ellos también tienen una discusión interna. No es que allí manda Maduro y todo el mundo callado, ahí también hay un debate. Solo que son más organizados, tienen una disciplina, como vienen, acuérdense que Chávez era militar, vienen de lo militar, la estructura. Y tienen más que perder, como dirían. No, y la estructura del PSOE tiene patrullas, cosas de esas. Tiene, digamos, una manera de actuar que no es como los Wilson, que son tan diversos que a veces uno no sabe por dónde van. Ahora, es complejo porque la oposición, yo estoy más o menos pensando distinto a ti, yo creo que la oposición tiene mucho juego. Si se sale de los esquemas o de la planificación primaria que hizo Guaidó, que hizo Voluntad Popular, si se salen del mantra y empiezan a editar y a producir respuestas inesperadas, sorpresivas, de calidad política, por supuesto que Guaidó tiene como ganar. Pero eso implica la toma de una decisión, Kiko. ¿Sí? ¿Cómo? La decisión, bueno, ¿A cuenta? de poner a raya a los extremistas y a los que también promueven la inmovilidad. O sea, es decir, Guaidó debe trazar una estrategia, si quiere tener éxito, que le permita, bueno, actuar con cierta libertad frente a los sectores extremistas que lo presionan. Fíjate lo de Twitter. Ya Twitter no tiene la influencia que tenía antes porque eso está lleno de laboratorios y hay una guerra entre la oposición, entre los distintos laboratorios y partidos que aquello lo destruyeron. Si tú le quitas esa presión, que en el caso de algunos dirigentes de la oposición era mortal, digamos, Henry Ramos cada vez que le caían encima en Twitter lo ponían contra la pared, porque bueno, él sentía que pese a todos los esfuerzos de la política, a la participación durante la presidencia de la Asamblea Nacional, que había logrado convertirse en un rockstar, en un personaje muy querido, de repente lo volvieron, lo soquetillaron con las redes. Pero si tú le quitas la presión que no existe, que no es verdad, de las redes, de paredón con todo el mundo, y discutes la política como es, sin la emocionalidad, sino ves el juego y dices, bueno, voy perdiendo, voy ganando, déjame moverme por aquí. Tú sabes que en las películas, cuando ponen las batallas, ponen unos muñequitos, unos tanquecitos, una cosa y un gentío hablando. Bueno, tú tienes que visualizar dónde estás parado en medio de tu pelea por el poder. Tú no puedes ser que vas para adelante y no ves ni para los lados ni evalúas. Tienes que evaluar y hacer los correctivos. Y yo creo que la oposición está más en capacidad de hacer esos correctivos que el propio Maduro. Bueno, vamos a... Sí, yo coincido con eso también, ¿no? Hasta en minoría, mira. Vamos para el corte, está listo, lo fregamos. Ya veremos.